but she's not there. Look at this check left hook. Este video va de mi top 5 de peleas de Irene Aldana en la UFC. Irene entrena en el Lobo Gym en Guadalajara bajo la tutela de Francisco Grasso y junto a su amiga la campeona de peso mosca de UFC Alexa Grasso. Irene Aldana es una de las caras femeninas de la UFC para Latinoamericana y una pionera del deporte. Cuando inició su camino en la promoción con 2 derrotas, muchos le dijeron que no iba a llegar lejos y que en tal caso la única posibilidad era yéndose a algún gimnasio de los Estados Unidos. Pero Irene creyó en ella y en su equipo, se quedó en México y hoy hace parte de la élite del deporte. Soy José, esto es Fans Combat UFC y en el puesto número 5 de mi top de peleas de Irene Aldana en la UFC está su combate contra Lucy Podilova. Esta fue el 8 de septiembre del 2018 en el UFC 228. Aldana ganó la pelea por decisión dividida. Fue una guerra. Con esta pelea ganó su segundo bono por la pelea de la noche, pero ahora desde el lado de la ganadora. Había ganado el primero cuando perdió su pelea de debut en la promoción frente a Leslie Smith. Esta pelea contra Podilova se hablaba de que fuera candidata a la pelea del año. En esta victoria tuvo que enfrentar la adversidad, se fracturó un dedo de la mano derecha en el primer asalto y perdió la visión del ojo izquierdo en el tercero. Aún así terminó lanzando golpes hasta la campana final. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. En el puesto número 4 de mi top de peleas de Irene Aldana en la UFC está su combate contra Bethe Correia, una brasileña ex contendiente al título de la categoría del peso gallo. Irene enfrentó a Correia el 11 de mayo del 2019 en el UFC 237 en Río de Janeiro. Pelear en Brasil siempre tiene algo especial. La mexicana fue superior durante todo el combate. Este se desarrolló 100% de pie. La brasileña tratando de cortar distancia y llevar la pelea al clinch o al suelo, pero sin éxito. Y en el tercer asalto, en un intento de derribo desesperado de la brasileña, Irene quedó por encima y la sometió con un ámbar. Esta fue la primera finalización de Aldana en la UFC y la primera vez que llegó a una racha de 3 victorias consecutivas. Sí, 3 victorias consecutivas. ¿Quién lo diría después de haber iniciado con 2 derrotas? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias de antemano. En el puesto número 3 de mi top de peleas de Irene Aldana en la UFC está su combate contra Macy Chiasson. Esta fue el 10 de septiembre del 2022 en el UFC 279. Este combate tiene varios aspectos importantes y un final único en la historia de UFC. Fue intenso desde la primera campanada, con un planteamiento bien claro. Aldana proponía la pelea de pie con un striking técnico y desde la distancia. Macy, presión para llevar la pelea al suelo y controlar. El primer asalto lo ganó claramente Aldana. El segundo, un poco más parejo, ya que Macy tuvo algunos momentos de control en el suelo, pero el combate no llegó a la decisión de los jueces. La mexicana consiguió un KO inédito en la UFC en el tercer asalto. Un KO, no un TKO, un KO, con una upkick al cuerpo, específicamente al hígado. Este KO tiene 2 cosas en común con el KO de su compatriota Yair Rodríguez al Korean Zombie. La primera es que es un KO único, nadie lo había conseguido antes. Y 2, muchos creen que fue por suerte, obra de la casualidad. ¿A eso qué tienes que decir tú, Irene? No, esa patada siempre la hemos entrenado desde hace muchísimos años, siempre es una opción, estando en el piso, estando de espaldas, es una opción. En ese momento no lo pensé estratégicamente paso por paso, simplemente el entrenamiento salió por sí solo, salió el engrama de mi cuerpo, salió todos estos años de practicarlo, salió solito y pues bueno, se dio y se dio perfecto. Esta victoria la hizo merecedora de su segundo premio a la actuación de la noche. Adicionalmente, este combate fue en septiembre y como muchos mexicanos,
¿Qué piensa Irene de pelear en septiembre? Pelear en el mes de septiembre es una motivación extra para mí, es un orgullo poder representar a México, mi bandera, más en el mes de septiembre. Sí, poder representar a mi bandera, a mi cultura, a mi gente en esta plataforma para mí es algo muy grande, me hace sentir muy contenta. Como lo menciono más en este mes, yo siempre he defendido mucho el hecho de ser 100% mexicana, hecha en un gimnasio 100% mexicano. Desde el primer día que pedí informes en ese gimnasio, que iba yo a entrar solo como una clase de hobby. Por último y no menos importante, gracias a esta victoria, desde el 17 de enero de este año, Aldana está en el puesto número 5 del ranking de peso gallo de UFC, y después de varios movimientos y situaciones, esta victoria colocó a Aldana en la posición de pelear con Amanda Nunes en el UFC 289 por su primera oportunidad titular. En el puesto número 2 de mi top de peleas de Irene Aldana en la UFC está su combate contra Yana Kunitskaya. Irene enfrentó a Kunitskaya el 10 de julio del 2021 en el UFC 264. Kunitskaya es un ejemplo de las chicas que han practicado deportes de combate desde los 4 años, a quien ha vencido Irene Aldana, quien empezó a practicar deportes de combate a los 23 y de manera profesional a los 25. Directamente Irene empezó con artes marciales mixtas. Fue un combate de un asalto, pero intenso desde la campana inicial. La propuesta de Kunitskaya fue pasar por encima de Irene, pero Irene le aguantó la presión y, peleando hacia atrás y al contragolpe, estaba haciendo mucho daño a Kunitskaya, hasta que la noqueó con un volado de izquierda antes de que terminara el primer asalto. Eso no me lo esperaba. En el puesto número 1 de mi top de peleas de Irene Aldana en la UFC está su combate contra Ketlen Vieira. Irene enfrentó a Ketlen el 14 de diciembre del 2019 en el UFC 245. Cronológicamente, este combate fue antes que el de Kunitskaya. Irene ganó la pelea por KO en el primer asalto, con un golpe muy parecido al que le dio a Kunitskaya. Esto muestra lo peligrosa que es Aldana cuando la presionan. Con esta victoria se ganó su primer bono a la actuación de la noche. Fue knockout del mes de diciembre de ese año para MMA Junkie. Y estando Ketlen Vieira clasificada número 2 de la división, era lógico que esa victoria le diera a Irene su oportunidad para pelear por el título. En condiciones normales, esta hubiera sido la victoria y el momento. Pero Nunes pasó 2 años sin defender su título de las 135 libras y no fue hasta el UFC 269 a finales del 2021 cuando enfrentó a Juliana Peña, quien la sorprendió con una sumisión e hizo necesaria una revancha inmediata. Por lo que la mexicana tendría que seguir peleando antes de obtener su oportunidad titular. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias de antemano.